Y bueno, en la posición número 5 se encuentra el cantante Enrique Iglesias, que hace dueto con December Number, que son importantísimos a nivel internacional. Y este tema se titula Súbeme a la radio, donde participa Sion y Lennox. De verdad, lleva varios, ahora sí como decimos en el norte, varios rato ahí colocándose en las primeras posiciones del ranking a nivel latinoamericano. Ahora nos vamos con la cuarta posición, que este fin de semana llega nada más y nada menos que los sinaloenses de Calibre 50, con ese tema romántico que de verdad provoca suspiros. El tema es Siempre te voy a querer, uno de los temas que les ha dado apertura en Estados Unidos, donde de verdad están con mucho trabajo. Los acabo de ver el fin de semana los muchachos y platican que les ha ido muy bien allá en la Unión Americana a pesar de todo lo que está sucediendo. Y bueno, ahora nos vamos con el tercer lugar, la tercera posición, que ese tema es muy bueno. Es a cargo de Alejandro Fernández y del grupo chileno Morat. El tema se titula Sé que te duele. Qué rico ese tema. Alejandro Fernández, definitivamente, pues el potrillo es reconocido, sabemos, en diferentes partes del mundo, del orbe, y sin duda alguna selecciona excelentes temas para sus discos, y este tema va a salir en su próximo EP, que próximamente lo vamos a tener y disfrutar, y que de verdad es uno de los grandes temas. Escuchemos un poquito. Ya no quiero nada contigo, sé que te duele. Y nuestro amor ya no rima, que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y me persigan. Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras, porque con ese clavo solo abrirás otra herida. Y bueno, ahí está el tercer lugar. Ahora nos vamos con la segunda posición, que es a cargo de este muy buen cantante que es Luis Fonsi y uno de los reconocidos del reggaetón, que es Daddy Yankee. Y sin duda alguna están retomando su carrera porque musicalmente hablando estaban muertos. Escuchemos este tema que es Despacito. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Ahí está Despacito, uno de los grandes temas que de verdad nos ponen a bailar, y el fin de semana seguramente usted lo escuchó. Bueno, está en la segunda posición. Y ahora nos vamos con este cantante que ha sorprendido pues a todo México, porque con su primer sencillo ha llegado a la primera posición. En el primer lugar está Cristian Nodal. ¡Qué buen tema! Adiós, amor. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Bueno, no sé cantar muy bien, ¿verdad? Pero está en primer lugar Cristian Nodal con este gran tema, Adiós, amor. Y bueno, estas fueron las 5 más sonadas de este fin de semana. Pero por lo pronto vamos a ir con mi compañera Gabriela y con mis compañeros, porque es importante también, como la música, estar pendientes de la salud. Adelante.